¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, Licen. Buenos días, Aji Licen. punja Licen. Buenos días. Aji punja ¿Qué tal, Licen. licenciado? Buenos días. Aji shamushka Licen. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles. Esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, revisar el contenido. Si tal vez nos falta algún certificado, algún documento en la institución, entregarlo lo más pronto posible, ¿no? De igual manera, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la civilización de los aztecas, ¿no? Que en este caso también fue una cultura precolombina sumamente grande, sumamente extensa, y mantenía pues los mismos avances, o por no decir, contaba con más avances que los mismos mayas, ¿no? De igual manera podemos observar en estas imágenes las pirámides escalonadas que ellos también las tenían, ¿no? Los sacrificios, en este caso los templos que obviamente estaban en la parte final, en donde rendían lo que son tributos dentro de su religión, ¿no? De igual manera tenemos lo que es la representación de las formas como ellos se vestían y de las pirámides, en este caso, que ellos contaban, ¿no? Ahora, ¿quiénes eran los aztecas? ¿Me ayuda, por favor, el señor Yungan? ¿Puedo ayudarle, licenciado? Sí, por favor. Parece que eso nos fue la señal. Ya, ¿quiénes eran los aztecas? Los aztecas, también llamados mexicanos, fueron una civilización que existió entre los años 1325 y 1521, ubicada en la región actual de México, zona central y sur de América Central. Esta civilización se desarrolló a lo largo de casi 200 años y ha influenciado sobremanera en el desarrollo de cultura posteriores a la civilización azteca. Llegó a su fin luego de que Hernán Cortés desembarcara en territorios en 1521 y lograra su conquista, proceso conocido como la conquista de México. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, aquí también podemos destacar que los aztecas también eran conocidos con el nombre de los mexicas, ¿no? Si bien es cierto, lograron tener un gran desarrollo entre los años 1325 y 1521, ¿no? Especialmente ellos lograron ubicarse dentro del territorio, sí, que nosotros conocemos en la actualidad como el país de México, ¿no? También, obviamente, algunas partes de la zona central y donde, obviamente, lograron desarrollar, pues, su cultura de casi 200 años, ¿no? Aquí también podemos determinar que uno de los factores, en este caso, que determinó la finalización de esta gran cultura fue la llegada de Hernán Cortés, ¿no? Que obviamente llegó en los años de 1521 y logró pues el proceso de conquista, ¿no? Miren, aquí tenemos algunas imágenes en donde podemos detallar cómo era la ciudad, ¿ya? De los aztecas, sumamente representativa, sumamente decorativa. Aquí tenemos la imagen directamente de su ejército y sobre todo también eran caracterizados por la creación de los calendarios, ¿no? Algo similar que también tenían pues los mayas. Aquí tenemos algunas imágenes en donde podemos observar, ¿no? Diferentes rasgos, diferentes colores, diferentes formas, en donde detallan directamente su ciclo astronómico, ¿no? Muy bien, vamos a la ubicación. Me ayuda, por favor, el señor o la señorita. Me ayuda. Ah, tenemos señal, señor Yungan, ahí tal vez, por favor, ¿me confirma? Buenos días, Licen. Sí, Licen, perdón, es que reciencito llegó la luz. Por eso tal vez no le Sí, pude así, contestar. sí, acá también se nos fue. Muy bien, por favor. Ya, ubicación. La civilización azteca se ubicó en la zona central de Mesoamérica, en el centro del Valle de México. Dicha civilización se encontraba en lo que hoy conocemos como México, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero y la parte de Guatemala. Para el año 1521 lograron tener más de 300.000 kilómetros cuadrados y una población de casi 7 millones de habitantes.
Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, dentro de la ubicación, ¿no? Aquí también podemos determinar, sí, que estuvo en el Valle de México, ¿no? Justamente en la zona central, y también estaba, en este caso, con ciudades importantes ubicadas, ¿no? De México, de Veracruz, de Puebla, de Oaxaca, de Guerrero, un poco del territorio de Guatemala. Para el año 521 ya tenían más de 300.000 kilómetros cuadrados y una población de casi 7 millones de habitantes. Es decir, era un territorio sumamente grande, sumamente extenso y una población que obviamente ya superaban los millones de habitantes, ¿no? Miren, bueno, de igual manera tenemos algunas imágenes en donde detallan, ¿sí? Directamente cómo fue el crecimiento de esta gran civilización. Sí, 300.000 kilómetros y ya tenían pues una cantidad sumamente abismal de habitantes, ¿no? Entonces, prácticamente cuando llegaron los españoles, de igual manera, ¿no? Quedaron directamente maravillados por el crecimiento, por su organización, por la agricultura, por su religión y obviamente pues por los recursos que estas culturas tenían, ¿no? Hablando del oro, la plata, y que obviamente fueron objetivos principales de los españoles. Ahora, si hacemos un recuento, aquí directamente manifiesta de que Hernán Cortés llegó en los años de 1521. Francisco Pizarro y la llegada al continente americano, especialmente en América del Sur, cuando tuvo el contacto con los incas. ¿En qué año fue directamente que llegó Francisco Pizarro? 1532, dice. Excelente, muy bien. Y si hacemos referencia, ¿no? 1521 a 1532 prácticamente fueron casi, sí, casi 10, 11 años que obviamente pues logró, en este caso, llegar Francisco Pizarro y tener ese contacto con los incas, ¿no? Es decir, que las exploraciones se iban dando constantemente, ¿no? A raíz de eso también se manifiesta de que Cortés y Pizarro pues tenían un parentesco, ¿sí? Un poco lejano, ¿no? Entonces, obviamente, llegaron con ese fin de conquistar estos recursos y obviamente volverse millonarios, ¿no? Muy bien, vamos a determinar algunas características. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Pamela Estefanía? ¿Estamos ahí? Señorita Pamela, ¿no? ¿No Sí, estamos? dice, Sí, aquí estoy. por favor, por favor. Características. Los aztecas se caracterizan por los siguientes aspectos. Se ubicaban en el actual México y fueron los últimos en llegar al pueblo de Valle de México. Tenían sus propias creencias y divinidades, a raíz de los cuales practicaban el canibalismo y realizaban sacrificios humanos. Su forma de gobierno era una monarquía autoritaria. Su economía se basaba en el cobro de tributo, el comercio y la agricultura. Contaban con sus gobernantes supremo llamado Hueytlatoani. Su idioma principal era el náhuatl. Fue una de las primeras culturas que fundó escuelas, incluida para mujeres. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien, dentro de las características importantes destacamos la siguiente, ¿no? Se ubicaban pues en el actual México, llegaron al Valle de México, prácticamente es un sitio sumamente importante y además de ello que contaban con diferentes recursos, ¿no? De igual manera tenían sus propias creencias, divinidades y también practicaban el canibalismo. ¿Qué es el canibalismo? Consumir carne humana. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Consumir o alimentarse de el ser humano, ¿no? Realizaban de igual manera, ¿no? Los sacrificios humanos, en donde lo hacían en templos, en donde también reflejaban lo que es su religión para los dioses, ¿no? Los dioses que obviamente eran representaciones de la naturaleza. Su forma de gobierno era una monarquía autoritaria, es decir, que todo directamente dependía del Güey Tlatoani. Es decir, era el máximo representante, él tenía todos los poderes del Estado,
Él directamente controlaba lo que es la religión, controlaba directamente los ataques, la economía y obviamente sus recursos, ¿no? Su economía se basaba en el cobro de tributo, comercio y agricultura, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, aquí directamente cobraban lo que es el tributo, pagos adicionales, pero esta vez lo hacían en este caso con productos, ¿no? El comercio, la agricultura, el intercambio de productos, y también podemos determinar de que ellos en este caso funcionaban como ciudades-estados, ¿no? Un representante en cada territorio y a su vez pues rendía lo que es al Tlatoani todos los informes en general, ¿no? Su idioma principal era el náhuatl, sí, que son una de las lenguas más antiguas, especialmente de las culturas de México, y que obviamente al día de hoy, pues, serán muy pocas personas que mantienen todavía este idioma en general, ¿no? Aquí también podemos observar que una de las características propias, en este caso, que tuvo esta gran civilización, fue el desarrollar lo que son escuelas en donde directamente podían participar las mujeres en general, ¿no? Y bueno, aquí tenemos algunas imágenes en donde están cargando al Huaytlatoani y aquí directamente cómo se están organizando para los rituales, en este caso que ellos practicaban, ¿no? Ahora, nos vamos a la religión. ¿Me ayuda por favor la señorita Leslie, por favor? Buenos días. Religión. Como la mayoría de las culturas mexicanas, los aztecas eran polite- politeístas, es decir, rendían servicio y adoraban de dioses, a varios de dioses. Sin embargo, le profesaban su fe y culto solo a dioses principales, los cuales en su mayoría estaban estrechamente relacionados con la vida agrícola y el ciclo solar. Su religión tenía como particularidad la utilización de sacrificios humanos y la práctica de canibalismo. Los ritos aztecas están relacionados y pueden derivar de otras culturas antiguas, como la cultura tolteca. Posteriormente, su forma de adoración fue copiada por civilizaciones más modernas. Excelente, señorita. 10, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, ¿no? La religión politeísta, la adoración a diferentes dioses, cada dios representaba lo que es un fenómeno de la naturaleza y que obviamente pues profesaban lo que es su fe, su culto en los sacrificios y en el canibalismo, ¿no? De igual manera, recordemos que ellos, obviamente, para sus dioses más importantes, sacrificaban a sus prisioneros de guerra especialmente y los hacían directamente en las pirámides escalonadas, ¿no? Es decir, al final directamente de los templos, ¿no? Aquí también podemos determinar la creación, en este caso, de los calendarios solares, el calendario de los días. De igual manera, creaban lo que son calendarios para establecer qué días eran buenos para el cultivo y qué días también no lo eran, ¿no? Y algo importante también destacar es que los aztecas eran precisos directamente en determinar lo que son épocas o etapas, ¿no? En donde iban ellos a tener lo que es el cultivo, en donde directamente establecían el tiempo, ¿sí? Cuándo debían cultivar, cuándo no lo debían hacer, cuándo ocurrían lo que son las sequías. Ellos eventualmente todos se guiaban por sus calendarios, ¿no? Aquí también podemos determinar que otra de las culturas que siguió directamente con las costumbres y tradiciones que en su momento tuvieron los aztecas fueron directamente los toltecas en general, ¿no? Miren, por ejemplo, en la imagen que tenemos aquí abajo, detalla directamente la representación de los dioses más importantes, ¿no? Miren, justamente los representaban de esta manera, de este color, la representación directamente de su cabeza con plumas, ¿sí? Sumamente decorativas, representativas, ¿no? Acá también lo que es una imagen de cómo practicaban lo que son los sacrificios, ¿no? Y al igual que los mayas, obviamente, pues lo hacían en la parte de los templos, colocaban al prisionero teniéndolo en cuenta de cada extremidad y obviamente pues ahí procedían pues con un cuchillo o una especie de piedra sumamente fina para abrirle el pecho y sacarle el corazón, ¿no? Y el resto del cuerpo obviamente caía rodando, ¿sí? Del templo, ¿no? Y miren, aquí tenemos pues otras imágenes de cómo ellos directamente practicaban sus sacrificios. Ahora, vamos a determinar cuáles eran los dioses más importantes. ¿Me ayuda, por favor, la señorita María Gabriela? ¿Estamos ahí?
Sí, Por favor. religión. Dioses aztecas. La cultura azteca adoraba diferentes divinidades a la que ofrecía sacrificios y ofrendas. Los dioses aztecas más reconocidos son nombre, función, Quetzalcóatl, dios principal, Tezcatlipoca, señor del cielo y de la tierra, Tialor, dios de la lluvia, Huitzilopochtli, dios de la guerra y el sol, Chicomecat Mecotl, diosa de la vegetación y la fertilidad, Cientol, dios del maíz y de las bebidas, Solotl, dios del ocaso, Tlazolet, diosa de la lujuria, Mictlantecuhtli, dios del inframundo y de los muertos. Excelente, muy bien, señorita Díez, muchísimas gracias. Ahora, si hablamos de la religión, ¿no? Podemos destacar los dioses más importantes. Quetzalcóatl, el dios principal o la serpiente emplumada, que ellos también la conocían, ¿no? Tetzatlipoca, señor del cielo, de la tierra, Tlacoc, dios de la lluvia, Huitzilopochtli, dios de la guerra, del sol, Chimecoac, diosa de la vegetación, la fertilidad, Sintoac, dios del maíz y de las bebidas, Soloc, dios del ocaso, Tzaqueloc, diosa de la lujuria, y Mictlantecuhtli, que era el dios del inframundo y de los muertos. Entonces, miren, para cada actividad, ¿sí? Para cada fenómeno de la naturaleza tenían pues sus representantes divinos a los cuales directamente tenían que realizar lo que es costumbres, ritos, ¿sí? En favor de estos dioses principales. Ahora vamos a determinar cómo fue su organización. ¿Me ayuda, por favor, la señorita María Gabriela Sánchez? ¿Estamos ahí? Señorita María Gabriela Sánchez, ¿estoy bien? ¿No? Muy bien, sin nota. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Maciel Saraí? Sí, sí, Por favor. desde arriba. Sí, organización social y política. Organización social. Los aztecas se organizaban en comunidades llamadas calpullis, ca- casas de gran tamaño, las cuales estaban socialmente estructuradas de la siguiente manera. Estructura social de la cultura azteca. Pirámide social de la cultura azteca. Huey Tlatoani, emperador y rey. Cihuacoatl, consejero principal del rey, y Tlatocan, consejo supremo en el que participaban las máximas autoridades de la comunidad, delegado por el rey. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias, muy bien. Ahora, dentro de la organización social de los aztecas, ¿no? Prácticamente se organizaban en pequeñas comunidades llamadas calpulis, ¿no? Casas de gran tamaño en donde se encontraba lo que es un representante del Huaytlatoani, ¿no? Como ustedes saben, el Huaytlatoani prácticamente era el emperador, Cihuataj era el consejero principal del rey, Tlacotán, el Consejo Supremo, que participaba en la elección de las autoridades, ¿sí? Elegidas por el emperador. También tenemos al Pipiltín, que eran la nobleza, los sacerdotes, los pochtecas, que eran comerciantes, mercaderes del pueblo, Macehualtín, que eran agricultores, artesanos, y Tlacotín eran aquellos esclavos que por delito o deudas, y los Tlacotín prisioneros desterrados, condenados, quienes conformaban la clase social más baja. Es decir, que ellos prácticamente eran considerados como los esclavos, ¿no? Y ellos obviamente realizaban funciones dentro del imperio por obligación, por derecho que directamente mencionaba el emperador, y además de eso también eran utilizados para los sacrificios, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunas imágenes en donde destacan la vida de los aztecas, el representante, ¿sí? De igual manera lo que es su ejército,
y obviamente también destaca lo que son sus trabajos dentro de sus comunidades, ¿no? Aquí también dentro de la organización política, el emperador Huehue Tlatoani tenía todos los poderes en general, ¿no? Es decir, se organizaba para el ejército, para el comercio, para la sociedad, designaba lo que son gobernadores y obviamente impulsaba las conquistas dentro de los territorios o culturas que quedaban cercanos hacia ellos, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunas organizaciones que ellos contaban con el Consejo Supremo o Tlacotán, ¿sí? Miembros de la burocracia azteca que tomaban decisiones apoyados por el emperador, jefes de sacerdotes, Chacotalán, aquellos encargados del ejército, el Huachicahualtic y los Tichacual, que eran jueces del gobierno encargados de la justicia, gobernantes, fiscales tributarios, y los Calpulé, que era el jefe de la Calpuli. Miren, todo esto prácticamente era una organización sumamente determinada que tenían los aztecas, ¿no? Y eso obviamente lo hacían con la finalidad de controlar los recursos, controlar directamente los territorios, establecer normativas en la sociedad y directamente fortalecer lo que son sus costumbres, religiones y la construcción de sus templos en general, ¿no? Ahora nos vamos a su economía. Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Olga Carrasco, por favor. Pues por fin podrían... Economía. La economía azteca se basaba principalmente en la agricultura, a través de la cual cultivaban principalmente ají, frijol y maíz. También cazaban pescado, basalto y aves acuáticas que utilizaban para el comercio. Como medio de pago, los aztecas utilizaban el cacao como moneda y herramientas de comercio. Además, implementaban el cobro de tributos a esclavos campesinos por el trabajo de tierras y a los pueblos sometidos bajo su dominio. Ya, Licen. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias, muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí logramos determinar que su economía se basaba directamente a través de la agricultura, ¿no? En donde cultivaban lo que es el ají, el frijol, el maíz, también cazaban lo que es el pescado, aves acuáticas, y que utilizaban también para el comercio, ¿no? El trueque, el famoso trueque, que es el intercambio de productos, ¿no? Pero además de ello, los aztecas utilizaron como forma de pago lo que es el cacao como moneda, ¿sí? Y que obviamente las utilizaban para sus transacciones cuando directamente salían lo que es a las plazas, intercambiaban los productos y obviamente lo hacían con la finalidad, en este caso, de tanto la subsistencia como directamente establecer el cacao como moneda, ¿no? También podemos establecer el cobro de tributos, que obviamente lo hacían desde los esclavos hasta la población en general, ¿no? Las autoridades de élite, obviamente, pues no cancelaban sus tributos, ¿no? Aquí también podemos establecer de que ellos también lograron tener lo que es una gran habilidad para realizar lo que son las técnicas de irrigación y que obviamente lo aplicaban en las chinampas, ¿no? Que también pues en este caso lo hacían los mayas. Aquí tenemos, ¿no? Una pequeña porción de tierra rodeada de agua y eso obviamente permitía que los productos salgan de la mejor manera, ¿no? Y bueno, aquí tenemos algunas imágenes en donde podemos destacar cómo era su trabajo, especialmente de los esclavos, y aquí tenemos una imagen en donde detalla su comercio en general, ¿no? Ahora, si bien es cierto, aquí también podemos destacar que los aztecas tuvieron un crecimiento sumamente acelerado, pero sin embargo, como ustedes saben, todo se terminó a raíz directamente de la conquista realizada por Hernán Cortés, ¿no? Hoy en día, será que todavía se mantienen algunas personas con las tradiciones de los aztecas o ya no en México? Hay todavía, si hay licenciado, personas que mantienen las tradiciones de México, de los aztecas en México. Perdón, dicen, preguntó algo, no le escuché, dicen, disculpe. Excelente, muy bien. Ahora, si las tradiciones, en este caso, ¿no? Se mantienen de los aztecas hasta el día de hoy.
Sí hay costumbres que se mantienen aún todavía, licenciado, en ciertas partes de México. Excelente, muy bien. Por ejemplo, en este caso, el idioma, el náhuatl, si bien es cierto, es un idioma que muy pocas personas, en este caso, lo mantienen hasta el día de hoy, pero obviamente con el pasar del tiempo va desapareciendo, ¿no? ¿Será que hasta el día de hoy todavía se practican los sacrificios? ¿Qué opinan ustedes? Ya no, No, licenciado, ya eso está ya abolido. no, ya. Excelente, muy bien, el canibalismo, todo eso, ¿sí? Se ha perdido, ¿no? Entonces, si bien es cierto, ¿sí? La mayoría de culturas dentro de México se mantienen, ¿sí? Sin embargo, sus tradiciones también fueron cambiándose y adaptándose a medida que iba pasando el tiempo, ¿no? Entonces, si hablamos de los cultivos, el maíz es uno de los productos más utilizados en México y acá también en América del Sur, ¿no? Por ejemplo, hemos probado el maíz en sopitas, tal vez. Sí, dicen. Sí, Excelente, muy bien, en sopitas. ¿Para qué más utilizamos el Tortillas. maíz? Hacer las humitas. Las humitas en general, excelente, muy bien. El ají. ¿Hemos probado un ají tal vez? Sí, 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 licenciado. ají en piedra. machacado. Excelente. El ají en piedra, ¿qué tal es? ¿Es fuerte? ¿No es fuerte? Sí, es fuerte y con papitas. Con papitas, muy bien, excelente, ¿sí? Entonces, miren, todo esto prácticamente, ¿no? Realizado dentro de su economía por parte de los aztecas, ¿sí? Si bien es cierto, bueno, también se alimentaban, ¿no? De pescados, que obviamente los encontraban, los cazaban, pero sin embargo, todo estuvo dentro de su organización, ¿sí? Entonces, obviamente, elegían lo que son personas para el ejército, elegían directamente jefes administrativos, mejoraron directamente lo que es el comercio con los postecas, los pipiltín de igual manera, y obviamente, pues, por decirlo así, mantenían lo que es una estabilidad dentro del imperio, ¿no? Obviamente que era una cultura también conquistadora, es decir, anexaba, sí, culturas, anexaba territorios, y en algunos casos, en excepcionales, obviamente lo hacían mediante los matrimonios, ¿no? Matrimonios en diferentes culturas, diferentes comunidades, para evitar lo que son enfrentamientos, ¿no? Otra característica esencial de los aztecas es que su ejército, ¿sí? Sus soldados eran sumamente fuertes, sumamente aguerridos y obviamente pues defendieron al imperio en el ataque directamente por Cortés por muchísimos meses, ¿no? Lucharon, se defendieron, pero obviamente con las armas que tenían los españoles reducieron directamente el ataque de los aztecas y lograron pues derrotarlos, ¿no? Si bien es cierto, al día de hoy nosotros podemos destacar que fue una de las grandes culturas que tuvo pues el continente americano y que sus tradiciones, sus costumbres, sus formas de vida, su religión, su idioma en general, todavía prevalece en la actualidad, ¿no? Es algo similar a lo que nosotros tenemos acá mediante el gran desarrollo que en algún momento tuvo pues la civilización de los incas, ¿ok? Bien chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, listen. No, listen. Excelente, muy bien. No, listen, todo claro, listen. Excelente, muy bien. Otra cosita que me olvidaba, no se olvidará, bueno, en este caso, ¿no? Si realizamos las actividades, por favor, de enviar por la plataforma Canva, ¿sí? Para que la plataforma obviamente registre su participación, ¿sí? Esta semana, obviamente, no les voy a mandar ninguna actividad, pero la siguiente semana vamos a trabajar lo que es la cultura de los incas y ahí sí vamos a hacer una pequeña actividad, ¿sí? De mi parte, chicos, pasen un bonito día, Listen, se cuidan adelante, mucho, pues, Dios me los señor bendiga Mochila. siempre. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Gracias, dice.